Ok, les digo, estamos aquí por un compromiso con Dios. Dios tiene un propósito hoy contigo. Hoy vamos a experimentar qué es verdaderamente la fe y por qué muchas veces nos vemos frustrados en nuestro camino espiritual. Muchas veces, esa es la respuesta que queremos dar hoy. Y este tema no salió por casualidad. Este tema no salió ni del corazón de Pablo, ni del corazón de Juan David, de Mónica, ni de ninguno de los que estamos aquí en el grupo. Este tema nació de sus corazones. Este retiro en el que se encuentran ustedes ahora es el producto de lo que nosotros estamos necesitando. Nuestra oración fue que tienen que escuchar las personas. Podemos hablar de temas teológicos, abstractos, complejos, agradables, fascinantes para la mente, o hacer un retiro de solo oración para experimentar la presencia del Espíritu, que siempre es vivificante. Pero en estos 7 años que lleva el grupo, con lo que significa el 7, ya hablaremos un poco adelante de eso, queríamos no proponer un tema de nuestros corazones, sino que saliera de ustedes. Y la respuesta de Dios a la necesidad de este grupo y de las personas que iban a venir es sobre la fe. ¿Hacia dónde ponemos nuestra fe? Así que lo que hoy se va a hablar es lo que Dios nos ha mostrado que estamos necesitando. No solo ustedes, sino quien habla también. Vamos a encomendar este día a Dios, vamos a invitarlo, que los cielos se abran, que su presencia llegue, que su majestad esté con nosotros. Todos estamos aquí reunidos por Él, para Él, con Él. Es el sentido, es el fin de nuestra vida. ¿Cómo no invitarlo? ¿Cómo no darle la honra, la gloria? Así que allí donde estás, te pido que inclines tu rostro y vamos a abrir el corazón y a dejar todo atrás. Siempre digo esto, dejemos todo atrás. Cuando vamos camino hacia Dios, dejemos todo atrás. Cuando nos adentramos en la presencia de Dios, la mejor actitud que podemos tener es la ligereza. La ligereza. Solo Él. Piensa allí en Él donde estás. No sé qué imagen tengas de Dios, si es mental, si es emocional, o si no tienes incluso una imagen y miras a su Hijo, a Jesús, pues esa es la imagen perfecta también. No importa cómo lo hagas. Te pido que lo llames allí a tu corazón para que Él nos acompañe. Y Él dice que si 2 o más están reunidos en su nombre, Él está allí. Y aquí somos más de 2. Así que imagínense cómo no va a estar su presencia. Padre, gracias por cada persona. Gracias. Porque no ha sido por voluntad de humano, de carne ni de sangre, que hayamos nacido de nuevo. En un mundo que no te conoce, que te rechaza, que cada día se aleja de ti. En un mundo que se pregunta el por qué ocurren catástrofes, desigualdades, muertes por doquier, enfermedades, desastres naturales. Ese mundo que te ha dado la espalda, Señor. Pero aquí estamos nosotros, que cuando llamabas desde el otro lado del abismo, nuestro corazón escuchó y aceptó ese llamado. Y te estamos invocando para no ser como aquellos que han dado la espalda, sino como quienes caminan de cara a ti y de cara a ti poder reflejarte a los demás. Ese es el pacto, ese es el principio, ese es el pacto que has hecho con nosotros, esa es la nueva alianza. Y gracias por el Espíritu Santo y por cada uno. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, que expectativas que tengan en el corazón cada uno de estos de tus hijos amados, mis hermanos, lleguen a término. Enséñanos y edifícanos de la fe.
en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, si ven el salón, el recinto tiene cierta decoración que hicieron algunas personas del grupo, que de antemano muchas gracias por el esfuerzo, porque sé que no fue fácil, porque invirtieron mucho tiempo, mucho trabajo, y ha nacido del corazón de Dios, y no hacemos esto para darles un reconocimiento público, porque yo sé que el verdadero reconocimiento lo da el Señor, ese reconocimiento lo da Dios. Esto no es en balde, no es casualidad. Si ven en la primera charla que vamos a dar, estamos frente a una imagen que representa una caracola, o lo que llamaban los antiguos griegos el nautilus, que es esta famosa caracola donde se van representando patrones de la naturaleza. Y ahí, por ejemplo, en la escuela de los pitagóricos veía las huellas dactilares de Dios. Ellos veían a Dios en esos patrones que se repetían en la naturaleza. Y qué mejor manera que representar estas mariposas que van creciendo, que han salido de ese cascarón de la crisálida, la oruguita que sale de la crisálida y sale en busca de la libertad en esa forma espiral, simbolizando un principio, un nuevo nacimiento. Eso lo queríamos hacer como en honor a los 7 años del grupo y a cómo el grupo nace. Y nace precisamente de Dios, con un patrón dado por el Espíritu, y movidos en el Espíritu vamos creciendo. Yo les voy a hablar en esta mañana sobre la fe. Tanto se ha dicho sobre la fe, tanto que se ha predicado de la fe. Si tú estás aquí en estos momentos, en este retiro, es porque tienes fe. Fe en que algo va a suceder. Algunos tienen una expectativa sobrenatural, otros quizás más aterrizados tienen una expectativa en cuanto a incrementar su conocimiento, y otros pues simplemente están para ser sorprendidos o para ver qué Dios tiene para ellos. Y en los 3 casos existe la fe. La motivación es la fe, es creer en algo. Todos sabemos que fe es creer. Se nos ha dicho a lo largo de la historia, en los evangelios, en las escrituras, que fe está relacionado con creer. Yo creo, yo tengo fe. Pero yo quiero hoy no hablar de la fe como la hemos venido entendiendo, simplemente como creer, sino quiero aventurarme un poco en la forma de creer de los hebreos. ¿Saben que nosotros utilizamos la palabra fe, pero en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la palabra que nosotros traducimos por fe no es creer? Cada que tú leas en el Antiguo Testamento la palabra fe, en el caso de Génesis, cuando Dios hace el llamamiento a Abraham y le dice que el justo, él es justificado por su fe, que Abraham es justificado por su fe en Génesis, esa expresión fe en el hebreo no es fe. Entonces se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos entendido o conocido por fe? Y esto es importante conocerlo, porque cuando vamos a las Escrituras, al hebreo, nos encontraremos con que la idea de fe abarca unos elementos mucho más trascendentales y que tienen que ver directamente con la experiencia que yo tengo de Dios y cómo experimento la naturaleza de Dios. La palabra que utilizaban los griegos para describir la fe, de la cual nosotros tenemos todas las traducciones en el Nuevo Testamento, es pistis. Fe en griego traduce o se escribe pistis. Para los romanos o los latinos,
la fe es fides. Para nosotros, la fe es fe, ese es el castellano. Pero cada palabra, de acuerdo al lenguaje, tiene una connotación diferente. Por ejemplo, si nos vamos al griego, esta palabra pistis significa naturaleza o sustancia. Y en nuestras Biblias, cuando está la expresión pistis, nos traducen fe o creer. Porque el ser, la sustancia es lo que va a determinar la fe. Y más adelante vamos a hablar de esto. Por otro lado, en el hebreo, que es a donde quiero llegar, la palabra para fe es emunah. Emunah. Esa palabra o expresión emunah engloba muchas más cosas. La palabra emunah tiene que ver con confianza y con firmeza. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque quiero que exprimamos el concepto y el significado de la fe, para que cuando yo diga, es que yo tengo fe, es que yo creo, sepa si lo que estoy diciendo es verdad o no. Vamos a ver qué era la fe para ellos, qué es la fe para los hebreos. Si tienen sus Biblias, y si no, pues igual voy a leer todo el texto, así que no hay de qué. Éxodo capítulo 17, verso 12. Contextualizo. Moisés en esos momentos está en la península del Sinaí y existe un pueblo llamado los amalequitas, o también amalecitas, dependiendo de la traducción. Este pueblo eran saqueadores. Ellos vivían, hacían tiendas de campaña y se iban saqueando poblaciones y se devolvían al desierto. Y en el desierto nadie los podía capturar. Eran tribus seminómadas que se dedicaban al pillaje. Cuando Moisés entra al Sinaí por mandato de Dios, liberando a su pueblo, el primer escollo que tuvo que sortear Moisés y el pueblo de Israel fueron los amalequitas. Y miren la forma en la que Dios habla de Moisés y de la fe respecto a este pueblo. Capítulo 17, verso 12. Esto acontece en medio de una batalla del pueblo de Israel contra los amalequitas. Moisés se encuentra en un peñasco arriba, levantando sus manos, porque Dios le había dicho a Moisés que en tanto él tuviese levantadas sus manos, entonces el pueblo iba a obtener victoria. Pero ay, si bajaba Moisés las manos, porque cuando las bajase, entonces el pueblo iba a sufrir la derrota. La victoria del pueblo de Dios dependía de la firmeza y de la fe de Moisés. Miren esto. Y las manos de Moisés se cansaban. Yo quiero que alguien haga el experimento, si lo ha hecho, ¿cuánto tiempo puedes tener las manos, ambas manos levantadas? Los que hacemos pesas, pues podemos tenerlas. No entiendo por qué la risa. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Miren qué astutos, ¿no? Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Ellos veían, no, este viejo ya no puede, vamos a tomar Aarón y Hur, cada uno álcele las manos y vamos rotándonos, porque o si no, cada vez que desciende las manos el pueblo sufre una derrota, o alguien muere, o vemos que el ejército amalequita avanza. No se imaginen una batalla campal tipo Game of Thrones o algo por el estilo, no. Estas personas peleaban con piedras, con ondas, y todavía ni siquiera estaban en la edad de bronce. Dice, el uno al lado del otro,
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta palabra en el verso 12, donde dicen, así hubo en sus manos firmeza, la palabra que traducen por firmeza es emunaj, es fe. Entonces miren cómo entendían en el pueblo de Israel la palabra que nosotros traducimos como fe. Para ellos la fe es firmeza. Y es importante que tengan esto en cuenta porque vamos a ir extrayendo todo el significado y los elementos que componen la verdadera fe. Así que para el judío la fe es firmeza. Cuando tú lees los salmos, por ejemplo, en gran parte de los salmos se traduce como la palabra de Dios como algo confiable. Y el vigía de Israel que nunca reposa y que sus palabras son confiables. Esa palabra confiable es fe. Pero sabemos que Dios no tiene fe. Dios no tiene fe porque no la necesita. Sino que en ese contexto la traducción es confianza. Así que todo judío de corazón, todo israelita, entendía la expresión emunaj, fe, como confiabilidad. Tenemos un Dios emunaj, un Dios que es confiable. Por lo tanto, si yo sigo a ese Dios, en su palabra, yo tengo que caminar con firmeza. El precedente de Abraham, cuando Abraham creyó, dice, y Abraham tuvo fe, la escritura literalmente dice, y tuvo emunaj. Confió, consideró que esa palabra de Dios era completamente confiable. Entonces, entendiendo que la fe nos ha llegado a nosotros, el concepto de fe, a través de las traducciones bíblicas, empezando por emunaj y pasando por pistis para los griegos, y para nosotros de lengua castellana hablamos de fides o de fe, que es la versión latina de la expresión fe. Eso es simplemente cómo la lengua o cómo las traducciones pueden cambiar un poco los elementos o los conceptos. Ahora vámonos al principio de todas las cosas. Entendiendo este concepto de fe, nos vamos a ir cuando todo estaba caótico y desordenado. Vámonos a Génesis. ¿Qué dice cuando Dios creó todo? En el principio todo estaba, ¿qué? Caótico, todo estaba en desorden. Pero el Espíritu de Dios revoloteaba o aleteaba sobre las aguas. De tal manera que cuando Dios hablaba, las cosas eran creadas. Las cosas eran creadas. Todo el proceso de la creación parte del caos y de la nada. Pero esa nada de la que nos habla Génesis y las Escrituras es una nada material, es una nada tridimensional, es una nada en esta carne, en este cuerpo, en esta materia que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Esa es la nada a la que se refiere la Escritura. Pero en Él estaba todo potencialmente, y a través del Espíritu Santo, con la palabra, Él crea. ¿Por qué estamos hablando de la creación si luego la exposición es sobre la fe? Porque vamos a entender que dentro de nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, somos creadores o co-creadores por naturaleza, por semejanza a Dios, por el señorío que Él nos dio sobre esta tierra. Y para comprender el principio de la fe, debemos comprender el principio bíblico de cómo Dios crea y da forma a las cosas. De lo que no es, acá en la materia, Él forma lo que luego va a ser, que es lo que nosotros vamos a ver. Y así vemos que
La fe y la palabra están estrechamente ligadas. Cuando nosotros creemos algo, cuando tú decides creer algo, y es obvio, cuando tú escuchaste un mensaje, cuando alguien te compartió o cuando leíste, tú creíste, tú esperaste. Así que la fe y la palabra están ligadas. Si todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, en ese proceso creativo, entonces ese Dios que crea todas las cosas por su palabra, nos va a dar a entender que por su palabra nosotros también vamos a crear o vamos a experimentar esa creación. Y para experimentar esa creación vamos a tener que creer lo que Él dice. Porque ¿cómo yo voy a creer en algo que ni siquiera conozco? ¿Cómo voy a abrir mi entendimiento a algo o cómo voy a desatar mi fe si no tengo en dónde poner mi fe? La fe necesita un punto de referencia. Yo necesito creer en algo, poner mi objetivo en algo. Si tú notaste la invitación de este retiro, es una persona inclinada con un arco, apuntando. ¿Hacia dónde apunta tu fe? La fe necesita un punto de referencia. La fe parte de la nada para producir algo, para moverte a ti apuntando hacia algún lado. Te tiene que mover. La fe mueve. Es tan ligada con la palabra que en los evangelios Jesús le decía a los discípulos: de cierto os digo. Cuando Él iba a dar una verdad de fe, cuando nuestro Señor iba a explicar algo que era verdad, que era revelación, utilizaba esta expresión: de cierto os digo. En el hebreo, esta expresión de cierto o cierto es una forma con la que los profetas enseñaban al pueblo cuando Dios les iba a dar una revelación, algo a lo que poder tener fe y apuntar la fe. Cuando leamos en los evangelios que Jesús dice de cierto os digo, Él está diciendo en hebreo: omein, omein, amén, amén. Esto es verdad, esto es verdad. Esto es emunaj. Esto es algo digno de confianza. Esto es algo a lo que si tú apuntas, vas a obtener el resultado de lo que yo te estoy diciendo que vas a experimentar. De cierto os digo es amén, amén. Es una verdad que tiene que entrar al corazón. La fe que Dios nos ha dado solamente responde a la verdad. La fe, cuando es de Dios, obedece o solo responde a la verdad. La fe palpita con la verdad y solo va a producir con la verdad. La fe que Dios nos demanda. ¿Cuándo podemos utilizar fe o creer en cosas que no son la verdad? Yo puedo tener fe, y yo la tuve en algún tiempo. Los que conocen un poco sobre mi vida, yo estuve trasegando varias religiones de Oriente, incluido el hinduismo, el budismo, el Cuarto Camino, sectas Nueva Era y una cantidad de cosas de este estilo de corte oriental. Y para estar en estos lugares teníamos que usar la fe. Tenía que creer en algo para caminar por ese algo. Y esta fe produce. La fe que no resuena con la verdad también produce cosas. Ojo con esto, la fe que no resuena con la verdad o la palabra de Dios también puede producir cosas. Pero las cosas que produce esta fe no se producen
en el cielo, en el reino de los cielos, sino que se producen en la esfera del espíritu del hombre. Muchos han leído y han encontrado literatura de esta que está muy de moda, como el coaching espiritual, programación neurolingüística, cursos de positivismo. Se hace mucho en las grandes empresas que a los directivos o a ciertos empleados les pagan unos cursos carísimos, donde hay una cantidad de conferencistas hablando del poder del subconsciente y una cantidad de cosas de este tipo. Ellos conocen la fe, ellos saben el poder que Dios ha delegado en el hombre a través de la fe, y pueden producir cosas en esa medida de fe. Incluso he visto sanidades ser producidas a través de ese tipo de prácticas. Cuando una persona cambia un paradigma, un esquema de pensamiento, y luego pues una enfermedad desaparece, porque están usando su medida de fe. Y es que a buenos, a justos y a injustos, a buenos, a malos, a pecadores y a santos, les ha sido otorgada una medida de fe. Cada uno de nosotros nació con la fe. ¿Por qué necesitamos la fe? Esto se lo pregunté a Dios durante tanto tiempo, le pregunté al Espíritu Santo, que me parecía completamente irracional, extraño, y me golpeaba contra las Escrituras todo el tiempo, cuando quería entender el por qué el ser humano se acerca a Dios por fe. ¿Por qué no simplemente Dios se revela a sí mismo, se acerca y dice, vengan todos aquí, con una voz de trueno? Y te aseguro que no queda ningún ateo sobre la faz de la tierra. Pero ¿por qué Dios elige la fe? ¿Por qué tiene que ser la fe? ¿Por qué creer? Si de creer a ser estafado es tan fácil, si de creer a ser defraudado hay un paso muy pequeño. La fe, ¿por qué la fe? ¿Por qué necesitamos fe? Estamos acá por fe, nos estamos moviendo acá por fe. Hemos creído durante 2018 años que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y lo hacemos por fe. Y Él dice que por ese acto de fe nosotros experimentamos una cantidad de cosas que hemos experimentado, por eso estamos acá. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la condición? ¿Saben? La respuesta solo llegó cuando dejé de preguntar. Como pasa mucho, ¿no? Y es que la fe, para comprender la fe, hay que comprender la esfera natural en la que nosotros nos movemos todo el tiempo. Hay dos esferas. Tenemos la esfera del cielo, la realidad espiritual. Recuerden cuando les hablaba en Génesis, en el principio todo estaba desordenado, refiriéndose a la materia. La esfera material estaba caótica y desorganizada, pero en el cielo el Padre ya tenía todo muy planeado. En el cielo no hay caos, en el cielo no hay desorden, en el cielo todo es coherencia, todo es pureza y todo es visión, y está todo en Dios en potencia. Y por medio de la palabra todas las cosas son creadas. El hombre es creado a imagen de Dios, pero pertenecemos por su palabra, cuando Dios puso hálito de vida sobre Adán, a este mundo de 3 dimensiones. Nosotros como seres humanos y como descendientes de Adán pertenecemos a este mundo, pero nuestro espíritu, pese a que está en este mundo, tiene una naturaleza espiritual que escapa de estas 3 dimensiones que nosotros andamos y hablamos y trasegamos. Nuestro espíritu. Por el pecado, el hombre, en todas sus dimensiones del ser, deja de experimentar a Dios.
con claridad. Y en esa ruptura, el hombre entra en un estado de necesidad completo, en un estado de invidencia y de sordera espiritual. Y es ese estado de sordera y de ceguera el que hace posible, o más bien, hace necesaria la fe. La fe nace como una respuesta del espíritu del hombre para recuperar aquello que hace tiempo por el pecado perdimos. La fe es la respuesta, la última razón, el último atisbo de ancla para recuperar el paraíso. Porque en tu espíritu tú sabes que no perteneces a este mundo. Tú sabes que no perteneces a este mundo, porque vienes a él y te vas. Y uno de donde se va no pertenece. Tu espíritu no pertenece a este mundo. Tu espíritu en su interior, en lo profundo de tu ser, nosotros lo sabemos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y en ese estado de necesidad, lo único valioso que queda de esa naturaleza caída es el espíritu que quiere recuperar aquello que se ha perdido. ¿Y saben cómo lo va a hacer? De la misma forma en que nuestro Padre, el Señor, crea, de esa misma manera opera nuestra fe. Todos hemos leído muchas veces una definición de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Permítanme leerles un poco este pasaje, pero no lo voy a hacer con una traducción moderna. Voy a utilizar la primera traducción que se hizo al lenguaje castellano de este pasaje. ¿Alguien me puede leer una versión tradicional de Hebreos 11 para que sepamos lo que estamos hablando? Es pues la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, gracias Alejo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuchen esta palabra en castellano, bajo la cual nosotros hemos definido nuestra fe. Entonces, si te preguntan qué es la fe, y somos felices, alzamos la mano y decimos, es Hebreos 11, yo me la sé. Vamos al lenguaje castellano, la primera traducción, que no quería ponernos tan fácil, y miren lo que dice. Hebreos 11. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Sustancia por certeza, demostración por esperanza. Cambia, ¿no? Cambia. Y ambas traducciones están correctas. No es mejor la antigua que la moderna. Ambas apuntan hacia lo mismo. Pero esta traducción antigua nos va a ayudar a comprender el sentimiento que tenía el apóstol Pablo cuando daba esta definición de la fe. En el principio todo era caótico. Dios hace al hombre, lo hace bueno porque en su mente siempre fue bueno. Y lo que sale de Dios y a través de su palabra siempre es bueno. Por lo tanto, el hombre es bueno. El hombre como prototipo, arquetipo de su creación, dominando toda esta tercera dimensión, con un espíritu que estaba en permanente contacto con él. Y si Dios le hablaba, él no se sorprendía. Por eso cuando vemos que Dios le habla a Adán, nunca Adán se sorprende o se asusta. ¡Ay, Dios me habló! No, él lo tomaba con calma,
porque era lo normal para él en esa dimensión espiritual tener la capacidad de poder escuchar y comprender a Dios sin que eso le causara ningún sobresalto o exaltación de sus sentidos. Era su naturaleza espiritual que él disfrutaba. Pero con la caída, el ser humano pierde esa capacidad espiritual. Esto lo hemos hablado mucho y me gusta mucho referirme a esto porque son los principios y los cimientos. Lo que estamos hablando acá es literalmente, como dice la palabra de Dios, leche espiritual. Hablar de la fe es de lo primero, con lo que se edifica una casa. Los 7 años que estamos celebrando hoy, lo estamos celebrando con el primer tema con el que uno llega a Jesucristo, que es la fe. Pero como la fe es lo primero, es lo que se va quedando más empolvado. Es lo que va quedando más empolvado, y creemos que vivimos por fe, pero vamos a ver más adelante cómo hemos malgastado muchas veces nuestra fe, porque hemos esperado mal o porque no conocemos los principios o los elementos de la fe, y por eso nos frustramos. Entonces, cuando Adán ya está completo y cae, en su espíritu, él puede producir una sustancia que se llama fe, porque él sabe que algo vio que perdió, y él ya tiene una visión de algo vagamente perdido, y sus generaciones y sus hijos ya solo escuchaban del paraíso por boca de Adán, de su padre. Y así cada vez se va volviendo el paraíso y Dios como un espejismo para la humanidad, hasta un punto tal que la humanidad perdió tal contacto con Dios, y el espejismo era cada vez como un efecto de teléfono roto, completamente distorsionado a través de las generaciones, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, que comenzamos a hacernos dioses falsos y cuadrúpedos y seres de toda clase, hombres mezclados con toros, mujeres mezcladas con colas de pez, y a inventarnos una cantidad de deidades, pero todo obedeciendo al mismo principio de la fe, el espíritu intentando recuperar aquello que por el paraíso perdimos. Entonces todos, el que ponga su fe en una deidad, un Dios extraño, o en su cuenta de ahorros, o el que ponga su fe en el Dios de verdad, ambos están utilizando esa remembranza que tenemos por ser espirituales del paraíso. Y como la fe no se produce en la carne, sino todavía en el espíritu, la fe tiene que partir de cosas que no se ven. Como en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que ahí vemos, de lo que no se ve, de esa misma manera la fe en el Espíritu, a imagen y semejanza de Dios, va a crear las cosas de lo que no se ve. Por eso lo traducía el apóstol Pablo, enseñando sobre la fe. Pero ocurre algo, y es que la fe tiene un proceso. La fe no es que yo diga, tengo hoy fe en que me voy a sanar, y al otro día no pasa nada y pierdo mi fe. Ahí ya no habría fe. La fe no es de momentos. Por eso los judíos tenían tan certera la palabra, y por eso hablamos de la palabra emunah, que significa confianza, y como Moisés hacía emunah levantando las manos, firmeza. La fe debe ser firme. Y si la fe debe ser firme, entonces debe estar posada sobre algo, ya lo habíamos dicho. Y ese algo sobre lo que se debe posar la fe tiene que ser algo certero. La fe tiene que ser certera.
Dios, yo vengo delante de ti y yo quiero que me des un carro. Y le pido a Dios un carro y me quedo pidiéndole a Dios un carro años y años y años y no tengo respuesta, entonces yo dejo de orar. Y Dios no da el carro porque no sabe cuál carro darte. Hay muchos carros. Dios, dame una esposa. Dios, dame un esposo. Bueno, hay muchos. No, dame el que tienes para mí. La fe debe y tiene que ser específica. La fe, vamos a empezar al ser humano, al hombre, a nosotros, cuando ya empezamos a utilizar la fe. La fe no puede ser ambigua. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él no dijo, hágase media luz, con eso no, le dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y todo fue concreto. Y por la palabra fue concreto. Pero para tú poder esperar algo, tú tienes que primero tener una visión. Yo no puedo esperar algo que no veo. Yo no puedo decir, tengo fe en algo que yo no estoy viendo. Dios llamó a las cosas que no son como si fueran para que existieran. Romanos 4:17, Él dice, de tal manera que llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son como si fueran. En la materia no son, así como antes de que Dios creara todas las cosas, nada era, pero todo lo era en potencia. Así que la fe primero necesita de una visión para poder producir. Si tú no tienes visión, si tú no tienes una imagen clara, certeza, un flanco al que apuntar, un tiro al blanco bien definido, entonces el Espíritu Santo que opera por medio de la fe no va a poder producir las cosas que quiere en tu vida. Pablo, ¿qué estás diciendo? Dios necesita entonces de nosotros para poder actuar en nuestra vida y producir cosas. Sí. Dios en su soberanía permitió al hombre participarle a él de la creación, hacer que le participemos a él. Por eso nosotros, cuando nos acercamos con fe a Jesucristo, le decimos, Señor, te entrego mi corazón. Estamos haciéndole partícipes de nuestra libertad. Y el Espíritu Santo trabaja con tu visión. El Espíritu Santo no trabaja con la visión de otro. Y si es una visión ambigua, entonces la materia prima del Espíritu Santo va a estar deteriorada. Es como si te entregaran un rompecabezas incompleto. No hay nada más peligroso que le regalen a uno un rompecabezas de segunda. Las oraciones de Dios, lo que Él está recibiendo de parte nuestra, son puros rompecabezas de segunda mano, puras visiones erráticas. Es que yo no sé qué es lo que quiero, es que yo no sé qué es lo que siento. Carecemos como hijos de Dios de visión. No tenemos visión. No la tenemos. Y sin visión, y esto es importante, y me detengo aquí un momento, sin visión, el Espíritu Santo que mora en nosotros no tiene materia prima para trabajar. Él necesita de una buena materia prima para poder producir. Y saben, cuando tengamos la visión, y voy a poner un ejemplo acá de esto, cómo es tener visión y cómo experimenté esta faceta de la fe. Una historia un poquito cómica, pero
pero va. Hoy tengo 2 o 3 historias simpáticas. Era hacia allá el otoño del 2004, 2005, para ser más exactos 2006, que yo le venía pidiendo a Dios algo. Y es que en la universidad yo había conocido una chica que... No está Juanita acá, ¿cierto? Yo había conocido una chica que me había llamado mucho la atención, demasiado. Era una cosa impresionante. Mis amigos la veían y me decían casi como si hubieran visto un objeto volador no identificado, una cosa así. La vimos por aquí, la vimos por allá, y entonces yo me ponía nervioso y no sabía qué hacer. Estamos hablando de mi vida de inconverso. Y cuando tuve mi encuentro con Dios, bueno, seguí con la bobada. Pero comencé a pedirle a Dios lo siguiente: bueno, Dios, vos y yo ya somos multitud, ya no me da miedo, ya cuando yo entre a algún lugar yo voy con el que es invisible, pero yo lo sé y me basta con saberlo yo, no me importa si lo saben los demás, yo sé que a donde yo piso, tú también entras. Por eso hay que tener cuidado donde metemos a Dios, ¿no? Si Dios mora en nosotros y nosotros somos el templo, hay que tener cuidado, de verdad, lo digo de verdad, hay que tener cuidado donde estamos entrando al Espíritu Santo. Seamos conscientes de eso y eso va a agradar a Dios. Y entonces, en mis oraciones yo le decía a Dios, ¿te acordás de aquella chica de la universidad? Hace 2 años no sé de ella, ¿por qué no me permitís acercarme a ella o conocerla? Eso sí, con una condición. Bueno, 2. Yo le hablo de usted a ella. Entonces yo creía que, bueno, con eso sí me iba a ganar la venia de Dios. Bueno, Y segundo, yo la dejo quietica, yo no la toco, ahí se la dejo. Yo solo le hablo de ti y ya. Y solo es como por cumplir ese ciclo, eso que me quedó patinando, Dios. Y miren, yo repetía esta oración, cada vez en mi oración le decía, no era como lo más importante, pero siempre lo solía reiterar. Miren la seriedad de Dios. Yo sabía que Dios me estaba escuchando. Yo le decía a Dios, pero necesito que sea un territorio donde yo me sienta seguro. ¿Por qué no la lleva a un lugar donde yo esté dando una charla? Y así me voy a sentir seguro y voy a hacer el chacho, entonces va a ser más fácil. Luego en una parte por allá, ya me siento en inferioridad numérica y todo, un montón de ateos y yo hablando de Dios, entonces soy el loco y ahí sí que menos me va a mirar. Pero en un lugar donde todo el mundo esté hablando de Dios, ya la cosa cambia. Dios se toma en serio nuestras oraciones cuando las hacemos con fe. Yo tenía la visión de que Dios la iba a llevar. Y aparte de la visión, tenía una emoción. La emoción, tenía un ardor por dentro. Así que mi razón alimentaba la visión. Y mi emoción también alimentaba esa visión. La razón, la emoción y el intelecto, más el instinto, son partes que componen el ser almático, el ser humano en su dimensión natural, no en su dimensión espiritual. Y la fe se nutre también, aunque produce en el espíritu, como tenemos una naturaleza caída, Dios proporciona que por medio de la razón, de las emociones y del intelecto, bueno, razón, intelecto y emociones, nosotros podamos también alimentar la fe. San Agustín de Hipona tiene una frase que me parece muy bella, muy interesante. Él dice que la fe es la luz
que ilumina el camino. Y la razón son los ojos que caminan el sendero que la fe ilumina. Así que la fe te muestra el camino, según Agustín, pero la razón te da la dimensión de dónde estás parado en medio de esa proyección de fe, en medio de esa expectativa. Por lo tanto, fe y razón son compatibles. Y vuelvo con la historia enseguida. Fe y razón son completamente compatibles. No existe una fe irracional. A la fe irracional se le llama fideísmo. Y por ese fideísmo y por una fe irracional, hace algún tiempo en Japón hubo un suicidio masivo que alarmó demasiado y que eso fue noticia a nivel mundial. Un montón de gente pensaba que iba a pasar un asteroide, se los iba a llevar a todos en Estados Unidos y todos cometieron suicidios, goticas de cianuro, todos muertos esperando que se iban a colar ahí en la cola del cometa, como aquellos chicos que van en bicicleta y se pegan de los buses subiendo palmas. Y esto fue tristísimo, porque creo que ni el cometa pasó el día que ellos tenían estipulado. La fe no es irracional. La creación de Dios no es irracional. Fe y razón, fides y ratio, son completamente compatibles. ¿Y saben por qué? Vuelvo a esta traducción. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Lo que se demuestra es lo que se entiende. Cuando me queda demostrado algo es porque mi razón comprendió. Es razonable. Es conforme al entendimiento. Estaba yo alimentando con una visión y mi emoción, confiando en Dios y por medio del Espíritu Santo, orando. Y al mes estaba yo dando, una charla que estaba dando mi amigo Santiago, que muchos conocen, en un restaurante. Y ese día yo me sentía mal, además él iba a dar la charla, pero sentí algo que me dijo, vaya. Y yo cuando estoy sintiendo estos pensamientos que se me vienen tan rápido mientras yo estoy haciendo otra cosa completamente diferente, esto puede ser de Dios, y yo corrí y me fui a este restaurante. Ahora ya el Espíritu me habla con mayor claridad, ya lo puedo entender más fácilmente. En este tiempo yo estaba como, serás tú, y caminaba igualmente. Muchas veces me equivoqué y aún lo hago, pero es mejor hacer que no hacer, ante la duda. Llego y estaba esta mujer en primera fila. Mi amigo me dice, Pablo, no quiero dar la charla, ¿por qué no la das vos? Doy la charla y yo decía, no, es que sí, esto está muy bueno aquí, ya no sentía temor, ya no me temblaban las piernas, ya no era un objeto volador no identificado, ya era asequible la situación. Y saben, en el momento de la oración, sentí como el Espíritu Santo transfería lo que había puesto en mí, se lo transfería a esa persona. Había una transferencia, había un toque. Y esta mujer lo pudo experimentar. Y fue impresionante. Y yo me fui, yo dije, bueno Dios, yo cumplí mi palabra, yo fui, me senté en una mesita y ella se me sentó al lado, a preguntarme, decirme, yo ya como que te había visto antes, y yo sí. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? Que cuando hice una oración por ella le hablé por su propio nombre, entonces me imagino que pensó, wow, ¿cómo sabe mi nombre? Y fue impresionante, se la dejé quietecita y cumplí mi palabra, pero ¿por qué les digo esto? La fe debe ser alimentada por una emoción, pero la emoción, al igual que la razón,
tienen sus propios vicios que no nos permiten tener una fe sana, una fe correcta. Los vicios, vamos a hablar de los vicios de la emoción. Uno de los vicios de la emoción es la tibieza. La tibieza. La tibieza es cuando yo me despierto y salgo de una charla o de una predicación, o alguien da un mensaje, o lo veo por televisión, o incluso leyendo la palabra de Dios, que es la más fiable, y salgo cargado de fe. No, pónganme el primer paralítico que se levanta. A ver, problema que es que voy a empezar a practicar. Y salgo pues. Y a la primera dificultad cedo, o al otro día me despierto y vuelvo a hacer mi vida como si nada. Y esa fe de las cosas que no son, y esa visión es tenue, porque mi emoción es tibia. Si mi emoción es tibia, mi visión es tenue. Y si mi visión es tenue, el Espíritu Santo va a seguir trabajando con un rompecabezas incompleto. No le pasemos factura a Dios por nuestra falta de fe. Dios, es que yo veo que tú haces esto por esas personas, pero por mí no. Revisa tu fe. Revisa tus emociones, qué tan tibias son. Qué tanto te olvidas de lo que estás esperando de Dios y qué tanto lo estás alimentando con tu emoción, con tu expectativa, porque la emoción es la expectativa. La expectativa se siente. Antes de un partido de fútbol o de algún deporte, y entre más alto el nivel sea la competencia, los pobres deportistas sienten ataques nerviosos, así hayan sido competidores de toda la vida. Yo recuerdo cuando era pequeño en el colegio que practicaba atletismo y antes de cada carrera me temblaba todo. Y era una carrera de unos niños de colegio. Ahora imagínate tú ellos. Hay una emoción, hay una expectativa. En la fe debemos ser corredores con expectativa. Y la emoción alimenta la visión. Ojo, vicios de la razón que podemos tener. Un vicio de la razón para no producir fe genuina es cuando dudo o me miro, veo mi circunstancia, me veo a mí. Cuando me veo a mí, cuando tú te miras a ti para producir fe, es terrible. Porque nosotros generalmente no somos muy buenos jueces de nuestra propia causa. O no, por lo general no tenemos una buena valoración propia. Si tú te miras a ti, ¿qué vas a poder ver? Necesidad. Necesitaste un transporte para venir acá, necesitamos ropa porque si no nos da frío, necesitamos quitárnosla porque si no nos da calor, necesitamos ducharnos que nos da la peste. Todo el tiempo el ser humano está en un estado de necesidad. Si tú miras tus circunstancias, por lo general, necesidades. Y si proyectas tus circunstancias a futuro, más necesidades. Ahora veo que hay una corriente impresionante, sobre todo aquí en Colombia, sobre las pensiones. Las personas están como locas averiguando sobre el sistema de pensiones porque ven como que el sistema público va a colapsar, a ver cómo es más favorable, a ver si por el fondo privado, no, que mejor por el fondo público te va mejor, porque mal que viene el Estado se quiebra y se le puede sacar, y andamos en una carrera loca por ver cómo vamos a resolver nuestro futuro. Siempre mirando las circunstancias. Un vicio de la razón es no comprender la fe mirando las circunstancias y mirándote a ti mismo. Si yo me veo a mí, si yo me hubiera visto a mí hace 10 años, yo nunca me hubiera parado en un auditorio a hablar de fe. Yo era de los típicos que siempre buscaban el rincón
más lejano de los salones de clase, para poder dormir, para poder vagar, para poder tirarle papeles a los compañeros y para que no lo vieran a uno. Nunca me hubiera imaginado esto, estar expuesto y exponer tu vida, porque Dios ha hecho cosas. Pero saben, cuando miramos nuestras circunstancias, sí, qué mal hacemos. Cuidado con ese vicio de la razón. Otro vicio de la razón es la ambigüedad, la falta de afirmación y de certeza, que ya hablamos de ello. Necesito una imagen firme o una visión firme. La visión firme no me la da la emoción, me la da la razón. Y ahora la sostengo. La fe, para que sea fe, debe ser sostenida. Tanto razón como emoción sostenida. ¿Por qué el mirarnos a nosotros mismos es un vicio de la razón? Porque la fe que trae, que llama las cosas que no son, llama las cosas que no son para que sean. La sustancia de las cosas es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Las cosas que se esperan no son las que están. Si mi fe se produce por lo que veo, entonces no es fe, es miedo. El miedo opera a través de lo que veo, o visualizo, o siento que va a pasar. Es una fe invertida. Es la antítesis de la fe, el temor. Cuando yo digo tengo temor, es que tengo fe, pero a la inversa. El temor es la fe del demonio. El temor es la manera en que opera el demonio. Él quiere que tú pongas los ojos en las cosas de este mundo para que del cielo, del reino del Espíritu, como hijos de Dios, tú no puedas desencadenar nada ni producir nada por fe. Y tu vida se quede estancada en la esfera de este mundo y lo sobrenatural nunca ocurra. Porque tus cosas, tus visiones, solo obedecen por la naturaleza y por las leyes de este mundo. La fe es como un sexto sentido. La fe no obedece a las leyes de la naturaleza. La fe obedece a las leyes del Espíritu y no se rige por las leyes naturales. De hecho, la fe irrumpe en las leyes naturales. Naturalmente, se dice que un tejido cancerígeno, cuando no es tratado, cuando ha sido irradiado y no muere, termina por matar a una persona. Pero la fe dice, en la palabra, porque la fe viene porque uno escucha la palabra que te produce la expectativa, irrumpe en ese cáncer y dice, por sus llagas fui sanado. Mi fe toma la palabra de Dios y en conjunción a ella produce un cuadro, una visión donde yo estoy sano y una emoción que espera y se sostiene. Pero si yo volteo nuevamente y miro mi circunstancia, entonces va a apoderarse el temor y mi visión cada vez va a ser más difusa. La fe opera con todos nuestros sentidos, pero obedece a una ley, a leyes espirituales. Entonces, cuando yo tengo visión, cuando yo tengo emoción, se produce dentro de mí algo que los griegos llamaban hipóstasis, que también es una forma de traducir la fe. Cuando yo leo la carta a los Hebreos, la traducción ahí para fe no es pistis, sino hipóstasis, que es una mezcla de pistis y naturaleza. O sea que la fe en ese caso, en Hebreos, es cuando se produce la sustancia. Cuando yo sostengo y me sostengo
en la razón, en la emoción y en la expectativa del cielo a la tierra, de las cosas que no son, pasa a formarse una sustancia, y esa sustancia es la verdadera fe. Yo puedo creer en algo, pero si no cumplo estos requisitos, eso va a ser como cuando estás intentando con un yesquero, con una yesca, encender fuego, con 2 piedras, y salen chispitas. Se parece a la fe, se parece al fuego, huele como el fuego, sale humo, calienta, pero no es fuego. La fe necesita ser sostenida, ser persistente. Si Moisés no tuviese emunaj y bajara sus brazos, el pueblo perecía. Si nosotros no tenemos emunaj completa, no vamos a experimentar la promesa de Dios, porque la palabra de Dios tiene promesas. De ellas vamos a hablar en la siguiente charla, pero quiero apuntarles algo. Y es que es esta sustancia, cuando es producida, lo que se llama fe. Ahora, con todo esto que hemos hablado, quiero que tengamos un momento de introspección corto y meditemos cómo es mi fe, cómo estoy usando mi fe. ¿Cómo está mi emoción y cómo está mi razón? ¿Tengo certeza de lo que estoy esperando? ¿O mi fe son simplemente chispas de la yesca? Y por eso me estoy viendo frustrado. Y las cosas nunca me pasan a mí, le pasan a otros, pero nunca a mí. Es importante, miremos, porque allí yo sé que muchos van a aprender y aquí vamos a ser reconocidos como un grupo donde pasan cosas sobrenaturales, no a uno, sino a todos. Porque si todos comenzamos a utilizar la fe en estos elementos y produciendo la sustancia, el Espíritu Santo va a tener la materia prima para producir lo sobrenatural. Respecto a esto les quiero contar algo. Para poner un ejemplo muy cercano, hace 20 días comencé a tener una serie de sueños. En los sueños, yo llegaba a un lugar y ese lugar comenzaba a llenarse de la presencia de Dios. Y eran lugares pequeños, no eran lugares grandes, eran lugares pequeños, llenos de personas creyentes, donde la presencia de Dios iba cayendo como en una forma de nube invisible. Y era muy simple porque yo en el sueño simplemente jugaba a hablar. Y yo decía, tú recibe esto que estás esperando. Y esa personita en el sueño, esa nube bajaba y ocurrían cosas en esa persona. Y yo veía que en la nube algunos se sanaban, otros comenzaban a hablar en lenguas y experimentaban cosas de este estilo. Yo ya sabía que Dios me estaba dando una visión o estaba alimentando una visión. Porque Dios también alimenta la visión. El Espíritu Santo alimenta la visión, pero no te hace todo el trabajo. Él puede ayudar tu fe, de hecho Él viene a ayudarnos nuestra fe, ayudarnos a dar visiones, pero el Espíritu Santo no va a tener fe por ti. Tú tienes que utilizarla, tú ya la tienes, utilízala. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando fueron 2 sueños, el tercero fue un poco más difuso. Yo le comencé a contar a Juanita los sueños y le decía, mira eso que estoy soñando, me siento supremamente contento porque es tan fácil y no me toca hablar, es lo mejor. Simplemente uno alza la mano en el sueño y la nube que está rodeando a todos empieza a tocarlos y empieza a producir cosas sobrenaturales. Y ella me dice, que en esa tranquilidad y esa parsimonia me dice, no, sí, seguro Dios está haciendo algo y Dios tiene cosas y
Y bueno, y seguía ahí. No me prestaba mucha atención, pero yo sabía que el Espíritu Santo me estaba anunciando algo. Y yo decidí prestarle atención a estos sueños y a emocionarme por ellos. Y miren, fue solo en una semana que me hacen invitaciones para dar charlas en grupos. Y les cuento, este fue uno de los más próximos. Estaba llegando, me recoge una pareja, voy a un condominio, a un apartamento, las personas estaban esperando, estaban cantando y orando allí. Desde que yo pisé esa unidad privada, yo sentí esa misma atmósfera, como si Dios se pudiese sentir incluso a metros de distancia. Olía a Dios, se sentía a Dios en ese lugar y tengo no una visión, sino una emoción, más que una emoción, una sensación física. Empiezo a sentir en mi columna 3 vértebras aquí de la cadera hacia arriba. Me empiezan como a doler, pero era un dolor muy tenue, acompañado como de un estado de bienestar. Y no confundan con masoquismo, simplemente lo sentía de esa manera, se sentía como un dolor, pero en una atmósfera agradable. Y yo decía, wow, yo tuve una serie de sueños donde Dios bajaba en forma de nube sobre un grupo de personas y ahora estoy sintiendo una emoción de que alguien va a ser sanado de la columna. Entro pues a este lugar y estaban estas personas desprevenidas de toda la experiencia que yo estaba teniendo, tocando con una guitarrita, unas canciones muy bonitas a Jesús. Me hacen un espacio en un sofá, un apartamento lleno de personas, y la sensación que experimenté era como la del sueño. Dios estaba en medio de ese lugar, en medio de esa reunión. Estaba ahí, yo sabía que ahí estaba Jesús. Ahí yo sabía, yo estaba feliz. No me sabía la canción, pero yo tarareaba y decía cosas. Fue impactante porque hay cosas que uno lee, pero el conocimiento experiencial de Jesucristo, derriba multitud de literatura. No tiene comparación. Sabía que Cristo, Jesús mismo, estaba como sentado al lado mío, pero lo experimenté a través de su Espíritu Santo. Cada que nosotros nos reunimos con el corazón y con la devoción en su nombre, y para eso se necesita fe, sabiendo que Él está allí, esperándolo, emocionados, Él no se va a negar a la fe, porque ese es el principio por el cual Dios actúa, y Él no se va a negar, y allá estaba Él. Allá estaba Él, yo lo podía sentir en ese lugar. Yo no sé si los demás también, pues si estaban cantando, demás que sí, pero era una cosa impresionante. Di la charla que iba a dar, intenté terminar rápido, no pude, pero en el momento de la oración fue impresionante porque esa nube estaba encima de todos y simplemente con el solo hecho de decirle a una persona conforme a su necesidad, la persona sentía. Personas que no habían hablado en lenguas comenzaron a hablar en lenguas por primera vez, nadie sabía lo que iba a pasar, recibían el gozo del Espíritu. Este hombre fue sano de la columna. Pregunté cuando llegué, me cercioré, ¿quién tiene un dolor aquí en estas 3 columnas? Es un dolor así, así, así. Alzó la mano un hombre y dice, sí, desde pequeño he tenido ese problema y no lo he podido curar. Tranquilo, usted aquí sale sano. Pero cuando sientes esa nube, pues te llenas de confianza. Y efectivamente ocurrió. Y en una serie de reuniones que he tenido en estas semanas ha ocurrido lo mismo. La presencia de Dios tocando a las personas. Estaba dando una consejería a una persona en un centro comercial y voy a comprar algo en un local. Iba con ella mientras la acompañaba al parqueadero, yo tenía mi carro más arriba, pero le estaba acompañando. Y sin querer me choco con una dependiente, con una mujer que trabaja en seguridad, y yo siento que algo del Espíritu Santo
es transferido a esa mujer y esa mujer mete un brinco, mete un salto. Y yo también, y yo empiezo a caminar rápido porque va a pensar que le voy a hacer algo y yo corro. Pero yo decía, wow, Dios, tú quieres tocar a las personas. Dios está en nosotros. Cuando tú tienes esa certeza, puedes esperar esas cosas. Pero tienes que tener una visión. En este caso, Dios me dio esa visión. Mi emoción la esperó. Y ahora estoy viendo cómo esas cosas ocurren. Ahora vamos a hablar en la segunda charla de problemas que tenemos en la fe, y también quiero hablarles un poco sobre la otra parte de la fe, que es la declaración de la fe. ¿Ok? Sigue ahora, Juan David ya nos va a explicar un refrigerio. Dime. Mejor que aplaudir cuando aterriza. No, esa era una visión que dije, dada por el Espíritu, porque el Espíritu da visiones. Entonces, ya sabes que el Espíritu da visiones, pídele visión. Pídele visión. Si no la tienes es porque no se la has pedido. Pídele visión. Y Dios escucha y espérala. Porque si le pides algo tienes que emocionarte y esperarlo. Pero es que pedimos cosas y al otro día se nos olvida lo que le pedimos. El Espíritu Santo una vez me mostró todas las oraciones que yo había desechado. Y yo nunca me pude sentir tan miserable. Todas las oraciones que yo tiraba como disparando al aire libre. De eso vamos a hablar enseguida, de las flechas, la fe y cómo la usamos. Vamos a un refrigerio. O sea, cuando Dios lo hace a uno partícipe de su divinidad, la fe es... No es un secreto. La fe es el medio por el cual se desata.